El sol caía bajo sobre las llanuras de Montana, tiñendo el horizonte de cobre y oro, mientras Colt Maddox cabalgaba con urgencia a través de los campos dorados. El galope de su semental retumbaba contra la tierra seca, levantando nubes de polvo que brillaban bajo la luz del crepúsculo. Solo tenía 15 minutos para llegar al rancho de los Hart, antes de que el banquero apareciera con los papeles de embargo. El tiempo se le escapaba entre los dedos como arena fina. Colt no era un hombre que hiciera promesas a la ligera, y había jurado a Willa Hart que traería el dinero para saldar la deuda de su padre y salvar su hogar. El pequeño saco de cuero con $800 en monedas de oro, fruto de 3 años de trabajo en los arreos de ganado, golpeaba contra su cadera mientras azuzaba al caballo. El territorio de Montana, 1878, era un lugar duro, sin piedad para los débiles ni para los desafortunados. Los Hart no habían sido ninguna de las dos cosas, hasta que la fiebre tifoidea se llevó a Elias Hart 4 meses atrás, dejando a su hija de 22 años, Willa, a cargo del rancho junto a su hermano menor Jesse y el viejo capataz, Rafe Holloway. Colt había llegado por casualidad, buscando ayuda tras romperse una rueda del carro. Lo que comenzó como una visita de 3 días se convirtió en semanas. Había algo en aquella mujer, su fuerza callada, su mirada firme, que lo mantenía allí. «Vamos, Trueno», murmuró al caballo, inclinándose en la silla mientras subían la última colina. El rancho Hart se extendía ante él, modesto pero fértil, con pastos verdes y un arroyo que cruzaba los límites. Humo salía de la chimenea de la pequeña casa de madera, y distinguió a Willa, colgando la ropa al viento, su cabello color miel encendido por el sol. Estaba tan concentrado en alcanzarla, que no vio el agujero de perrito de las praderas hasta que la pata del caballo se hundió por completo. El relincho del animal desgarró el aire. Colt sintió el vacío un instante antes de caer pesadamente al suelo, rodando entre polvo y hierba. El dolor le estalló en el costado izquierdo. Intentó levantarse, pero el cuerpo no le respondió. Su caballo cojeaba en círculos, relinchando con angustia. A través de la visión borrosa, vio a Willa soltar la cesta y correr hacia él, el miedo reflejado en cada paso. «¡Colt!», gritó con la voz quebrada. «Por favor, no me dejes ahora». Él intentó sonreír, pero solo consiguió una mueca. «No pienso hacerlo, Willa», respondió con dificultad, intentando incorporarse. «Olvídate del caballo, estás sangrando», dijo ella, temblando al verlo tocarse la frente y mancharse los dedos de rojo. «El dinero está en las alforjas, para pagar la deuda de tu padre». Los ojos de Willa se abrieron de par en par. «¿Lo trajiste? Pero, ¿cómo?» «Mis ahorros». 3 años en el camino. Tosió con fuerza, el pecho ardiéndole. «¿Ve por él? El banquero vendrá hoy». Ella dudó un instante, desgarrada entre ayudarlo o asegurar el dinero. «¡Jesse!», gritó hacia la casa. «¡Ven rápido!». El chico, de 15 años, salió del establo y corrió hacia ellos. «Toma las alforjas de Trueno y llévalas a la casa. Luego cabalga a buscar al doctor Caleb Hurst», ordenó ella sin vacilar. «¿Puedes caminar?», le preguntó a Colt, pasándole un brazo por los hombros. «Con ayuda, quizá», gruñó, ocultando el dolor. Avanzaron lentamente hacia la casa. Cada paso era un suplicio. Cuando alcanzaron el porche, Colt apenas podía mantenerse en pie. «Rafe», llamó Willa al entrar. El viejo capataz apareció desde la cocina, el rostro arrugado por la preocupación. «Santo cielo, ¿qué pasó?». «Agujero de perrito», jadeó Colt mientras lo acomodaban en la cama que había sido de Elias Hart. «¿Y el caballo?», preguntó Rafe. Cojeando, Jesse fue por las alforjas y buscará al médico. Rafe asintió y salió apresurado. Willa actuó con firmeza, cortando la camisa ensangrentada de Colt. Su torso estaba cubierto de moretones, el hombro izquierdo hinchado y una herida abierta en la cabeza. «Esto dolerá», advirtió, limpiando con un paño empapado en whisky. Colt soltó un silbido de dolor.
pero no se apartó. Veo que sabes lo que haces. Aquí una aprende o muere, respondió ella con voz suave. Mi madre me enseñó antes de irse. Entonces, Jessie irrumpió con las alforjas. ¡Las tengo! Voy por el doctor ahora. Ten cuidado, le dijo su hermana. No quiero otro herido. Al quedarse sola, Willa abrió la bolsa y se quedó sin aliento al ver el oro. Colt, esto es demasiado. Mejor que sobre, murmuró él, mirándola con una media sonrisa. No quería quedarme corto. Ella tragó saliva conteniendo las lágrimas. ¿Por qué harías algo así? Son tus ahorros. ¿Por qué? Intentó decir, pero el sonido de unas ruedas acercándose por el camino lo interrumpió. Willa se asomó por la ventana. Es Vance Hollow, del banco, susurró, con el rostro endurecido. Willa rápidamente escondió las alforjas bajo la cama. Descansa, yo me encargo, susurró. Colt Maddox oyó sus pasos cruzar la estancia principal. Luego la puerta se abrió y su voz sonó con una cortesía forzada. Buenas tardes, señor Vance Hollow. A pesar del dolor, Colt sonrió débilmente. Willa Hart era, sin duda, la mujer más fuerte que había conocido. Señorita Hart, entonó la voz nasal del banquero. Lamento decirle que ha llegado el momento de tratar el embargo de su propiedad. No será necesario, señor Hollow, respondió ella con firmeza. Tengo el dinero para saldar la deuda de mi padre por completo. Hubo un silencio. ¿Todo el dinero? ¿Con intereses como acordamos? Así es. Quiere contarlo usted mismo. El murmullo se trasladó hasta la mesa de la cocina, donde Colt oyó el tintinear de las monedas y el rasgueo de una pluma sobre el papel. Los recibos se firmaban, los acuerdos se sellaban. El cansancio y el dolor comenzaron a arrastrarlo hacia el sueño. No supo cuánto tiempo pasó hasta que sintió una mano fresca sobre su frente. Abrió los ojos. Willa estaba sentada a su lado, con expresión de alivio y ternura. El rancho está a salvo, dijo con voz suave. El señor Hollow parecía hasta decepcionado de que pudiéramos pagar. Un hombre así seguro ya tenía compradores esperando, murmuró Colt. Ella asintió, sirviéndole un poco de agua. El doctor Caleb Hurst vendrá pronto. ¿Puedes beber? Él tomó un par de sorbos y preguntó, ¿y Trueno? Rafe dice que cojea un poco, pero no hay fracturas. Parece solo un esguince. Willa vaciló. Colt, no sé cómo agradecerte lo que hiciste. No me agradezcas todavía, interrumpió él con voz ronca. No lo hice por caridad. ¿Ah, no? Preguntó, arqueando una ceja. Ese dinero era para mi propio rancho. Lo estuve guardando desde los 19, pero los planes cambian. Este es buen terreno. Con la pareja adecuada. Willa lo miró con sorpresa y un leve cansancio. ¿Me estás proponiendo una sociedad, señor Maddox? Te propongo quedarme, ayudarte a levantar esto, ver a dónde nos lleva. Ella se sonrojó. Eso suena bastante atrevido. Nunca he sido de dar rodeos, respondió con una sonrisa cansada. La vida es corta. Casi se me acorta hoy. Apenas te conozco, replicó ella, aunque sin convicción. Sabes lo suficiente. Él se acomodó con un gesto de dolor. A menos que ya tengas a otro pretendiente. Willa soltó una risa sincera, ligera, que curó más que cualquier medicina. No han habido nadie desde que murió papá. Su pérdida, dijo simplemente Colt. En ese instante, el sonido de un carruaje rompió la calma. El doctor Hurst, un hombre robusto de barba entrecana y mirada amable, entró acompañado de Jessie Hart. Bueno, joven, dijo dejando su maletín junto a la cama. Me contaron que tuvo un desacuerdo con la gravedad. Colt soportó estoicamente la revisión. Costillas palpadas, heridas limpiadas y suturadas, muñeca entablillada. 3 costillas rotas, una conmoción leve y varios golpes, dictaminó el doctor. Nada mortal, pero no se levantará en una semana.
Tiene suerte, señor Maddox. Caídas así suelen terminar peor. Tras dejarle a Willa una botella de láudano y las instrucciones de cuidado, el médico se marchó. La casa quedó en silencio. Solo el tic-tac del reloj llenaba la estancia. «Deberías descansar», dijo ella, acomodándole la almohada. «No tengo sueño», mintió él, luchando contra el efecto del láudano. «Claro que no», respondió ella sonriendo. Cuando se levantó para irse, Colt tomó su mano con la única que aún podía mover. «Willa, lo decía en serio, quiero quedarme». Su mirada se ablandó. «Hablaremos cuando te recuperes. Ahora duerme». Intentó decir más, pero el sueño lo venció. Lo último que sintió fue el roce cálido de los labios de Willa en su frente. Los días siguientes transcurrieron entre fiebre y alivio. Ella fue una enfermera dedicada. Cambiaba vendajes, lo ayudaba a sentarse para comer y le daba el láudano cuando el dolor se hacía insoportable. Conversaban sobre su infancia en el rancho, las largas rutas de ganado de Colt, los libros que habían amado, los sueños que aún guardaban. Con cada charla, Colt se convencía más de que ayudarla había sido la mejor decisión de su vida. Al cuarto día ya podía sentarse junto a la ventana y ver los campos extenderse hasta el horizonte. Fue entonces cuando, en un tono suave, preguntó: «¿Qué pasó con tu padre, si no te duele contarlo?» Willa detuvo la aguja sobre la camisa que cosía. «Tifoidea», respondió quedamente. «Lo golpeó de repente el invierno pasado. En una semana se fue». «¿Y la deuda?», preguntó Colt. Ella suspiró. «Papá soñaba en grande, quizá demasiado. Hace 2 años pidió un préstamo para comprar más ganado y ampliar el rancho. Entonces llegó la gran ventisca del 76. Su voz se volvió lejana. Perdimos más de la mitad del rebaño. Algunas granjas lo perdieron todo. Papá nunca se recuperó de aquella ruina», murmuró Willa Hart, la voz temblándole. Empezó a beber, a dejar el trabajo. Alzó la vista. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Cuando cayó enfermo ya estábamos atrasados con los pagos del préstamo, y cuando murió, Vance Hollow casi se alegró de poder embargarnos. La mandíbula de Colt Maddox se tensó. «He conocido hombres como Hollow. Ven la desgracia ajena como una oportunidad. Lleva meses comprando todos los ranchos pequeños del valle». Willa jugueteó con un hilo del delantal. «Dicen que trabaja con la compañía del ferrocarril. Planean tender una línea por aquí». «Así que de ahí viene su interés», reflexionó Colt. «Las tierras junto a las vías se vuelven oro de la noche a la mañana». «Eso pensé yo», asintió ella. «Por eso tu ayuda significa tanto. Pero no puedo dejar que sacrifiques tu sueño por el nuestro. Cuando te recuperes, buscaremos la forma de devolvértelo». «Mi sueño no era el dinero, Willa», respondió él, inclinándose pese al dolor. «Era tener algo mío, un lugar donde pertenecer. He estado errando desde los 16, sin quedarme en ningún sitio más de una temporada. Pero estas semanas aquí se sienten distintas». «¿Distintas cómo?», preguntó ella, suavemente. «Como si por fin hubiera encontrado lo que buscaba», contestó con voz baja. «No soy poeta, pero sé reconocer lo que es real, y esto lo es». El rubor subió a las mejillas de Willa. «Aún estás herido. No deberías decidir nada ahora. Lo decidí antes de caer», dijo en tono firme. «¿Por qué crees que venía tan deprisa con el dinero? Pude haberlo enviado con otro, pero quería verte la cara cuando supieras que tu hogar estaba a salvo». Ella lo miró con vulnerabilidad. «¿Y si un día cambias de idea? ¿Si echas de menos el camino libre?» «No lo haré. Pero si te deja más tranquila podemos firmar un acuerdo. Que yo sea socio del rancho, no dueño. Si las cosas no funcionan, me pagas mi parte cuando puedas». «¿Un trato de negocios?», repitió con una media sonrisa. «Por ahora», dijo él, «aunque espero que el tiempo traiga algo más». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe, y Jesse Hart entró corriendo, jadeando. «¡Jinetes! 5 hombres armados!»,
Uno parece el hijo de Hollow. Willa se puso en pie de inmediato. Toma el rifle de encima de la chimenea y busca a Rafe Holloway. Pero, Willa, tienen armas. Nosotros también, replicó ella con calma. Haz lo que digo, se volvió hacia Colt. ¿Puedes levantarte? Haré lo que pueda, gruñó, ignorando el dolor. Pásame mi pistola del cajón. Ella se la dio. Luego comprobó el cargador del rifle que trajo Jesse. Tú te quedas dentro, y sin discutir. Si esto se complica, sales por atrás y cabalgas a buscar al sheriff Jed Rourke. Colt se acercó a la ventana con los movimientos rígidos pero decididos. Afuera, los 5 jinetes se aproximaban. Vance Hollow al frente. Tenía 26 años, rostro anguloso y ojos fríos. La viva imagen de su padre, conocido por su temperamento y su crueldad. ¿Qué quieren?, murmuró Colt. Nada bueno, contestó Willa con la voz tensa. Vance anda rondando desde que murió papá. Cree que el rancho será suyo. No le gustó que rechazara su generosa oferta, 1/4 de lo que vale esta tierra. Los hombres se detuvieron en el patio. Vance desmontó. «¡Hart!», gritó. «¡Sal de ahí!». Willa respiró hondo. «Quédate aquí», ordenó. «No estás en condiciones de pelear». «Ni lo sueñes», gruñó Colt, siguiéndola tambaleante hacia la puerta. Ella salió al porche con el rifle en las manos, firme y serena. Colt la siguió, sosteniendo su revólver bajo pero listo. «Señor Hollow», dijo Willa con voz helada. «Qué sorpresa verlo tan pronto». Vance la miró con desdén y una sonrisa torcida. «Veo que su amigo el vagabundo sobrevivió a su caída. ¡Qué lástima!». «Diga a qué viene», respondió ella, ignorando la burla. «Mi padre cree que aún no ha saldado la deuda». «Está pagada en su totalidad», replicó ella. «Su padre tiene el dinero y los documentos firmados. Si tiene dudas, hable con él». El rostro de Vance se endureció. «Me cuesta creer que una mujer sola haya conseguido $800, sin ayuda indebida». Colt apretó el gatillo de su Colt, la mirada fija. «¿Está insinuando algo, señor Hollow?», preguntó Willa con frialdad. Vance bajó la voz, venenosa. «Digo que hay quien podría pensar que ese dinero se consiguió por medios impropios». Colt dio un paso adelante, el temple de su voz helando el aire. «Ese dinero es mío, Hollow. Lo gané con 3 años de polvo, sudor y ganado». Y su dedo, firme, rozó el metal del revólver. Los ojos fríos de Vance Hollow se clavaron en él. «Así dices, pero solo tenemos tu palabra, ¿no? Por lo que sabemos, bien podrías haber planeado robar el banco de mi padre». «Basta ya», interrumpió Willa Hart con una firmeza que hizo eco en el porche. «Tú y tus hombres deben marcharse ahora mismo». «¿O qué?», rió Vance, una risa hueca que resonó en el aire polvoriento. «¿Nos dispararás a todos?». Una mujer y un vagabundo herido contra 5 hombres armados. Como si el destino quisiera responderle, Rafe Holloway salió del granero con una escopeta en las manos. Aunque pasaba de los 60, la sostenía con la destreza de quien había sobrevivido a los años sin ley del viejo territorio. «Entonces somos 3», gritó con voz grave. «Una mujer, un vagabundo herido y un viejo que todavía no falla un tiro». Un silencio tenso se apoderó del patio. Vance y sus hombres se miraron entre sí, sorprendidos por la resistencia inesperada. Colt Maddox podía casi ver cómo el joven calculaba los riesgos, midiendo su orgullo herido. «Esto no ha terminado», escupió finalmente Vance. «Mi padre puede haber aceptado tu pago por ahora, pero te aseguro que esta tierra será nuestra». «No mientras yo siga respirando», replicó Willa con serenidad. Con una mirada de odio, Vance subió a su caballo. «Ya veremos cuánto te dura el aire, señorita Hart». Con un gesto, hizo girar a sus hombres, que se alejaron levantando una nube de polvo. Apenas desaparecieron entre los árboles, las fuerzas abandonaron a Colt. Se apoyó contra el poste del porche, empapado en sudor frío. «Dentro»,
ordenó Willa, poniéndose bajo su brazo para sostenerlo. No debiste levantarte. No podía dejarte sola frente a ellos, murmuró él, dejándose guiar hacia la cama. Fue una locura, valiente. Le reprendió con dulzura, los ojos llenos de preocupación. Rafe asomó en la puerta. ¿Volverán?, dijo con tono grave. Tal vez no hoy, pero pronto. Lo sé, suspiró Willa. Debemos estar listos. Yo vigilaré, y el chico también, prometió el viejo antes de irse. Cuando el silencio volvió, Willa se sentó junto a la cama. Esto es lo que te espera si decides quedarte, le dijo despacio. Los Hollow no se rinden fácil. Si te quedas, te ganarás enemigos. Colt tomó su mano, su voz firme aunque débil. He lidiado con peores hombres que el hijo de un banquero engreído. Además, sonrió con ironía. Ya estoy invertido en este lugar. Y en ti. Algo se suavizó en su mirada. Cuando te vi caer, susurró. Sentí que el corazón se me detenía. Apenas te conozco, pero la idea de perderte me aterrorizó. Por eso dijiste lo que dijiste, ¿verdad? Sonrió Colt. No me dejes ahora. Ella asintió, ruborizada. Se me escapó sin pensar. Y me alegra, contestó él, besando con ternura sus dedos. A un hombre le da esperanza oír palabras así. Sus ojos se encontraron y el aire se llenó de algo más que gratitud. Willa se inclinó lentamente hasta que sus labios rozaron los de él. Fue un beso suave, cuidadoso, pero cargado de promesas. Cuando se separaron, Colt sonrió. Vale la pena caerse de un caballo por eso. Willa rió con timidez. No te atrevas a hacerlo otra vez. Sí, señora, respondió con tono divertido, aunque su expresión se volvió seria. Mañana deberíamos avisar al sheriff Jed Rourke sobre las amenazas de Hollow. Buena idea, asintió ella. Jed es un hombre justo, no tolerará intimidaciones. Y cuando pueda volver a montar, añadió Colt, mejoraremos el rancho. Que todos vean que este lugar no solo sobrevive, sino que prospera. Todo un optimista, señor Maddox. Solo un hombre que sabe lo que quiere, repuso apretando su mano. Descansa, Willa. Nos espera trabajo duro. Ella se levantó con desgana. Llama si necesitas algo. Estaré en el pasillo. Colt se recostó, la mente aún girando. Lo de Hollow confirmaba lo que sospechaba. Aquello no era solo por una deuda. Había algo más en juego, algo que hacía que esas tierras valieran una guerra. Y si eso era cierto, Willa y su familia lo necesitaban más que nunca. Con esa determinación, cerró los ojos y soñó con praderas abiertas, con ganado al amanecer, y con la mujer de cabello dorado que había corrido hacia él cuando cayó. Las 2 semanas siguientes pasaron entre curaciones y trabajo. Al cabo de la primera, Colt ya podía caminar sin ayuda, aunque cada respiración dolía y la muñeca entablillada lo limitaba. El sheriff Rourke había pasado por el rancho después de que Jesse cabalgara hasta el pueblo a informar. Tengan cuidado, les advirtió el sheriff. Vance Hollow tiene mala reputación y su familia influye más de lo que debería. El mensaje no hacía falta explicarlo. Estaban prácticamente solos. A medida que recuperaba fuerzas, Colt comenzó a involucrarse en las tareas del rancho. Cada mañana se sentaba con Willa en la mesa de la cocina, revisando los libros de cuentas de su padre. Tu ganado no está mal, observó una mañana mientras bebían café. Pero hay margen para hacerlo aún mejor. Pero están criando sobre todo Longhorns y el mercado está cambiando, comentó Colt Maddox, revisando los números con el ceño fruncido. Los Hereford se pagan mejor ahora, añadió. Willa Hart suspiró. Cambiar de ganado cuesta dinero, del que no disponemos. No necesariamente, repuso él con calma. Podemos empezar poco a poco, intercambiar unas cuantas reses con el rancho de los Jensen, al norte. Cabalgué con Ben Jensen hace unos años. Es hombre justo. Creceremos despacio pero firmes. Ella lo miró con cierta duda, aunque terminó asintiendo.
Lo pensaré. Colt señaló un mapa viejo que Elias Hart había dibujado. Mira este potrero del sur, no lo están usando. El arroyo que lo cruzaba se secó hace 3 veranos, explicó ella. Sin agua, no sirve para pasto. Colt observó el dibujo, pensativo. He visto rancheros en Nevada abrir canales desde los riachuelos principales. Si desviamos algo del arroyo del oeste, podríamos recuperar esa tierra. Más trabajo, murmuró Willa. Con Rafe, Jesse, yo y tú medio roto, no sé cómo podríamos. Él sonrió. Conozco a unos buenos hombres que buscan empleo honrado. Cuando me recupere, puedo traer ayuda temporal, hasta que el rancho se estabilice. Ella abrió los ojos, incrédula. ¿Y con qué dinero, Colt? Ya diste todo lo que tenías. Tengo crédito con algunos capataces, respondió confiado, y un par de inversiones que darán fruto para primavera. Créeme, Cass, no propondría algo que no creyera posible. Willa lo observó en silencio un largo rato, hasta que dijo con suavidad, «No paras de decir nosotros, porque así lo veo», contestó él, manteniendo su mirada. «A menos que hayas cambiado de idea sobre que me quede». Ella sonrió apenas. No he cambiado de idea. En los días tranquilos de su recuperación, su relación había cambiado. Cada tarde, tras las faenas, se sentaban en el porche a ver caer el sol. A veces se unían Jesse Hart o Rafe Holloway, pero muchas otras estaban solos, compartiendo recuerdos, risas y silencios que iban tejiendo confianza y algo más profundo. Hubo besos furtivos, caricias suaves, momentos breves que les dejaban sin aliento. Colt no quiso apresurar las cosas. Sabía bien lo que una lengua chismosa podía hacer en un pueblo pequeño. Había tiempo para todo, cuando sanara por completo y su lugar en el rancho estuviera asegurado. Al comenzar la 3ª semana, ya podía encargarse de tareas ligeras, alimentar gallinas, remendar monturas en el granero. Fue durante una de esas mañanas cuando Jesse irrumpió, agitado. «¡Jinetes!», gritó, pero no son los Hollow. Parece una cattle drive, unos 20 hombres y un pequeño jato. Colt dejó la brida que arreglaba y salió tras él. En el horizonte se levantaba una nube de polvo. Poco a poco se distinguieron los jinetes y un centenar de reses. Al frente cabalgaba un hombre alto sobre un caballo pinto, con el sombrero echado hacia adelante para cubrirse del sol. «Vaya, maldita sea», murmuró Colt sonriendo. «Es Buck Rawlins». «¿Lo conoces?», preguntó Willa, uniéndose a él. «Cabalgué con él 3 temporadas. Es uno de los mejores capataces de ganado del territorio». Buck tiró de las riendas y se detuvo frente al rancho, bajando el sombrero con respeto. «Colt Maddox», exclamó con una sonrisa franca. «Me dijeron que estabas por estos lares». Su mirada bajó al brazo entablillado de Colt. «¿Qué te pasó, muchacho? ¿Una pelea con un oso?» «Un hoyo de perro de la pradera», respondió con humor. «Y el suelo estaba más duro que mi cabeza». Buck rió, desmontando con la agilidad de un vaquero veterano. «Siempre fuiste dado a los aterrizajes dramáticos». Se volvió hacia Willa, quitándose el sombrero. «Señora Buck Rawlins, espero que no estemos molestando». «Willa Hart, este es mi rancho», dijo ella estrechándole la mano. «Todo amigo de Colt es bienvenido». «Agradecido», repuso él, señalando el hato detrás. «Vamos rumbo al ferrocarril de Helena. Queríamos saber si podríamos dar de beber a las reses en su arroyo y acampar esta noche. Pagaremos, por supuesto». «No hace falta», sonrió Willa. «Hay buen pasto en el potrero norte y el arroyo corre fuerte». Mientras Buck daba órdenes a sus hombres, Colt lo llevó aparte. «La ruta a Helena no pasa por aquí», observó en voz baja. «Estás a 30 millas fuera de curso». Buck sonrió con picardía. «Digamos que tenía motivos para desviarme. Las noticias vuelan, Colt. Supe de tu caída y de que piensas echar raíces junto a una ranchera muy bonita». Echó una mirada hacia Willa que organizaba a los vaqueros.
No puedo culparte. Las noticias corren rápido, dijo Colt con una mueca. Y también escuché, añadió Buck, frunciendo el ceño, que los Hollow te andan buscando bronca. Esa familia tiene más ambición que alma. Y el ferrocarril detrás. Colt asintió con gravedad. Han hecho amenazas. Quieren esta tierra. Buck soltó un silbido. Pues mira qué coincidencia, porque oí que contrataron a unos tipos de mala reputación. Hombres que resuelven problemas para ricos. Un peso helado cayó sobre el pecho de Colt. ¿Qué tan seguro estás de eso? Lo bastante como para traer 20 buenos hombres 30 millas fuera del camino, respondió Buck, poniéndole una mano en el hombro. Nos quedaremos unos días. Deja que las reses engorden en tu pasto. Dale a mis hombres un descanso. Y quizá disuadamos a ciertos visitantes indeseados de acercarse, dijo Buck Rawlins con una sonrisa tranquila. Un agradecimiento profundo cruzó por el rostro de Colt Maddox. Te debo una, Buck. Tonterías, repuso el capataz. Solo estoy devolviendo el favor de cuando me sacaste de aquel río, allá por el 74. Sonrió de medio lado. Además, cualquier hombre capaz de hacer que Colt Maddox cuelgue sus espuelas merece ser protegido. Aquella noche el rancho volvió a llenarse de vida. Los hombres de Buck levantaron su campamento en el potrero norte, y las fogatas iluminaron el campo como estrellas caídas del cielo. El cocinero del grupo, un mexicano curtido llamado Miguel, insistió en preparar la cena en la cocina de Willa Hart. Pronto, la casa se llenó del aroma de estofado de res, pan de maíz y pastel de manzana hecho con las frutas del pequeño huerto. Por primera vez desde la muerte de Elias Hart, la mesa del comedor volvió a estar llena. Willa, Jesse Hart, Rafe Holloway, Colt, Buck y su segundo, un hombre tranquilo de rasgos nativos llamado Caleb Hurst, compartían comida y conversación. Willa reía con una ligereza que Colt no recordaba haberle visto jamás. Después de cenar, los hombres se fueron al porche con café y tabaco, mientras Willa y Jesse limpiaban la mesa. Colt observó el rancho en la penumbra del atardecer. Lo veía distinto, ya no como una hacienda al borde de la ruina, sino como un lugar lleno de promesas. La llegada de Buck no era casualidad. Lo sentía en el pecho como un cambio de rumbo. Tu dama tiene carácter, comentó Buck, siguiendo la mirada de su amigo hacia la ventana donde Willa pasaba con una jarra de agua. Debajo de esa dulzura hay acero. Ha tenido que ser fuerte, respondió Colt. Lleva este lugar sola desde que murió su padre, y eso no es poca cosa. Caleb, que había permanecido callado casi toda la velada, habló entonces. Esta tierra es buena, agua fuerte, pasto sano, vale la pena defenderla. Ese es el plan, asintió Colt. Cuando me recupere, empezaremos a mejorar el rancho. Hay un arroyo seco en el potrero sur. Si lo irrigamos, podríamos ganar más de 100 acres de pastura. Buck y Caleb intercambiaron una mirada seria. ¿Qué pasa?, preguntó Colt. Ese potrero sur, dijo Buck con cuidado. Tal vez quieras echarle un vistazo antes de hacer planes. ¿Por qué?, insistió Colt. Caleb se inclinó hacia adelante. Cuando llegamos, recorrí los límites del terreno. Vi señales de actividad reciente. ¿Actividad? ¿Qué clase de actividad?, frunció el ceño Colt. Excavaciones, respondió Buck. Zanjas de prueba como las que hacen las compañías mineras cuando buscan minerales. Aquí no hay oro, gruñó Colt. Esto es tierra ganadera. No oro, corrigió Caleb, carbón. Lo reconocí enseguida. Trabajé cerca del ferrocarril del Pacífico hace años. Hay vetas negras cerca de la superficie, en tu campo sur. Las piezas encajaron de golpe en la mente de Colt. Por eso los Hollow quieren esta tierra, no es por el ferrocarril. Han encontrado carbón. Carbón significa dinero, asintió Buck. Los trenes lo devoran, y las compañías pagan fortunas por los depósitos cercanos a sus rutas. ¿Qué tan valioso podría ser?,
preguntó Colt, con el corazón acelerado. Mucho, respondió Caleb con sencillez. Lo suficiente para que un banquero venda su alma. Colt se levantó, ignorando el dolor de las costillas. Debo hablar con Willa. La encontró en la cocina, terminando de lavar los platos mientras Jessie los secaba. Su rostro estaba sonrojado por el vapor del agua, y un mechón dorado se había escapado de su moño. Por un momento, Colt olvidó lo que iba a decir. Willa, comenzó. Tenemos que hablar sobre tu potrero del sur. Ella lo miró, curiosa. ¿Qué ocurre? Caleb encontró señales de prospección. Han estado excavando, buscando algo. Le explicó lo que Buck y Caleb habían descubierto. Willa se quedó inmóvil. ¿Carbón?, susurró, dejando el trapo sobre la mesa. Eso parece. Y explicaría por qué los Hollow están tan interesados. Colt tomó sus manos entre las suyas. Si es cierto, tu tierra vale más de lo que nadie imagina. Padre nunca mencionó nada sobre carbón, dijo ella, aturdida. Tal vez ni lo sabía, pero alguien lo descubrió hace poco y apostaría a que trabaja para los Hollow. ¿Y qué hacemos ahora? Primero confirmarlo, respondió con determinación. Al amanecer iremos a revisar el potrero sur. Después averiguaremos qué planean exactamente. Willa asintió despacio. ¿Y si es carbón? Entonces tendremos opciones, sonrió Colt. Podemos negociar directamente con el ferrocarril, sin pasar por ellos, o contratar mineros y explotar nosotros mismos. Una sonrisa divertida asomó en sus labios. Llevas 3 semanas aquí, la mitad en cama, y ya planeas convertirnos en magnates del carbón. Siempre he pensado en grande, rió él. Ella lo miró un instante largo, luego se puso de puntillas y rozó sus labios con los suyos. Empiezo a apreciar eso de ti, Colt Maddox. A la mañana siguiente, un pequeño grupo, Colt, Willa, Buck, Caleb y Rafe, cabalgó hacia el potrero sur. Jessie se quedó a cuidar el rancho y vigilar la casa. Pese al dolor persistente en las costillas, Colt insistió en ir. No pensaba perderse esa exploración crucial. El potrero sur quedaba a casi 5 kilómetros de la casa principal, separado por una cadena de colinas bajas. Al llegar a la cima, Colt Maddox pudo ver el cauce seco del arroyo que cruzaba el valle, dejando sin uso casi una tercera parte del terreno fértil por falta de agua. Caleb Hurst los guió hasta la esquina más lejana del potrero, donde la tierra descendía suavemente hacia lo que alguna vez fue la ribera del arroyo. Allí, varias excavaciones recientes marcaban el suelo. Agujeros de casi 1 metro de ancho y diferentes profundidades. Caleb desmontó y se arrodilló junto a uno de los más hondos. «Miren esto», dijo señalando una franja oscura en la pared de tierra. «Capa de carbón. Y parece bastante gruesa». Buck Rawlins inspeccionó otro agujero cercano. «Han trabajado con cuidado», murmuró. «Hay varios puntos de prueba y todos muestran lo mismo». Rafe Holloway negó con la cabeza, asombrado. «He trabajado esta tierra 15 años. Jamás imaginé que estábamos sentados sobre carbón». Willa Hart desmontó con cuidado. Su falda rozó la hierba alta mientras se acercaba. «¿Qué tan recientes son las excavaciones?», preguntó. Caleb observó el terreno con ojo experto. 2 semanas, quizá 3. No más. Justo cuando pagué la deuda, dijo Willa pensativa. Los Hollow debieron descubrirlo poco antes de que venciera la hipoteca. ¿Y cuando pagaste? Perdieron su oportunidad de quedarse con la tierra de forma legal, añadió Colt con voz dura. Por eso los ataques y las amenazas. Buck se incorporó, sacudiéndose el polvo de las manos. Por lo que veo, es un yacimiento importante. Podría valer miles, quizá decenas de miles, dependiendo de la calidad. Willa se quedó inmóvil, incrédula, todo este tiempo luchando por mantener el rancho, y la verdadera riqueza estaba justo bajo nuestros pies. Tu padre eligió mejor de lo que imaginaba, dijo Rafe con respeto. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó ella.
Colt se pasó la mano por la barbilla, meditando. Primero debemos asegurar los derechos mineros, verificar que figuren en la escritura. Luego averiguar qué planea exactamente el ferrocarril. La oficina de tierras en Helena tiene los últimos planos, sugirió Buck, incluyendo las rutas proyectadas. Iré a Helena en cuanto esté completamente recuperado, asintió Colt. Mientras tanto, debemos guardar silencio y reforzar la seguridad. Mis hombres se quedarán unos días más, prometió Buck. Les dará tiempo para organizarse. Cuando emprendieron el regreso, Colt notó que Willa se había quedado rezagada. Ella contemplaba el potrero con una mezcla de asombro y duda. ¿Te preocupa algo?, preguntó, acercando su caballo. Solo intento imaginar qué pensaría mi padre, respondió ella. Siempre soñó con un imperio ganadero, no con una mina de carbón. El ganado seguirá siendo el corazón del rancho, la tranquilizó Colt. El carbón solo nos dará los medios para hacerlo más fuerte, lo mejor de ambos mundos. Ella lo miró y sonrió, la luz del sol reflejándose en su cabello dorado. No dejas de decir nosotros y nuestro, porque lo siento así, dijo él, tomando su mano entre las riendas. Vine aquí por casualidad, pero me quedo por elección, y cada día estoy más seguro de que este es mi lugar. El momento se rompió con un estruendo lejano. Disparos, provenientes de la dirección del rancho. ¡Jesse!, gritó Willa, espoleando su caballo sin dudar. Colt y los demás la siguieron, galopando cuesta abajo. Al llegar a la cresta vieron humo y movimiento en el patio. 5 jinetes disparaban hacia la casa, donde Jesse Hart se había atrincherado, y devolvía el fuego desde una ventana. Los hombres de Hollow, gruñó Buck, sacando el rifle del arnés de su silla. Rodéenlos, ordenó Colt. Rafe, lleva a Willa por detrás. Ni pensarlo, replicó ella, sacando un pequeño revólver de su alforja. Es mi hermano al que están atacando. Antes de que Colt pudiera protestar, ella ya descendía a toda velocidad por la ladera. Maldiciendo entre dientes, él la siguió, el dolor de las costillas haciéndose insoportable. Buck hizo una seña a Caleb, y ambos se separaron para flanquear a los atacantes. Rafe, pese a su edad, montó con la destreza de un hombre mucho más joven, protegiendo el flanco de Willa. Los forajidos, concentrados en la casa, no notaron su llegada hasta que Willa disparó un tiro al aire. ¡Aléjense de mi casa!, gritó con una fuerza que retumbó en todo el valle. Los hombres giraron de golpe, sorprendidos. Colt reconoció de inmediato a Vance Hollow, acompañado por 4 sujetos con la mirada dura y las manos rápidas, pistoleros a sueldo. «Vaya, vaya», dijo Vance con tono burlón. «La dama del rancho regresa y trae compañía». «Esta es propiedad privada, Hollow», advirtió Colt, colocando su caballo frente al de Willa. «Estás invadiendo terreno ajeno». Vance sonrió con desdén. «Solo venimos a dejar un mensaje. Esta tierra será nuestra, por las buenas o por las malas». «Tu padre ya aceptó el pago», replicó Willa. «La deuda está saldada». «Hay otras formas de obtener un rancho», repuso Vance, dejando caer la mano hacia su revólver. «Los accidentes ocurren, los incendios empiezan solos, y hay familias que simplemente desaparecen cuando cruzan territorio apache». Buck y Caleb, desde los costados, ya habían cerrado el círculo apuntando sus armas. Desde la casa, Jesse había cesado los disparos, pero seguía firme detrás de la ventana cubriéndolos. 5 contra 5, comentó Buck Rawlins con serenidad. Pero mis hombres son los mejores tiradores de 3 territorios. No apostaría por tus posibilidades, Hollow. Por un instante, nadie se movió. Colt Maddox pudo ver cómo Vance Hollow calculaba en silencio, midiendo el riesgo de un tiroteo frente a su deseo de infundir miedo. «Esto no ha terminado», escupió finalmente Vance. «Mi padre tiene amigos poderosos. El ferrocarril cruzará este valle, y esta tierra será parte de él». «Así que de eso se trata», respondió Colt, su voz helada.
Tu padre está haciendo tratos con el ferrocarril, comprando tierras con información privilegiada. Un leve temblor en el rostro de Hollow confirmó la sospecha. Dile a tu padre, continuó Colt, que si quiere negociar los derechos del carbón, lo haga como corresponde, por la vía legal. De lo contrario, trataremos directamente con la compañía ferroviaria. La sorpresa se reflejó en el rostro de Vance. Así que ya saben del carbón. Sabemos todo, intervino Willa Hart, firme, sin temblor en la voz. Y no venderemos. El rostro de Vance se torció de rabia. Se arrepentirán de esto los dos. Hizo una seña brusca, y sus hombres comenzaron a retroceder los caballos. Si tú o cualquiera de los tuyos vuelven a pisar esta propiedad sin invitación, gritó Buck, saldrán de aquí dentro de una caja de pino. Los observaron alejarse al galope, levantando una nube de polvo que el viento arrastró hacia el horizonte. Willa desmontó apresurada y corrió hacia la casa. «¡Jesse!», llamó angustiada. La puerta se abrió y su hermano salió, el rifle aún en las manos. «Estoy bien, Cass. Les di un buen susto». Ella lo abrazó con fuerza, temblando de alivio. Colt bajó con más cuidado, apretando los dientes por el dolor en las costillas. Buck se acercó, su expresión sombría. «¿Volverán?», dijo el capataz. «Y con más hombres», respondió Colt con gravedad. «Pero ahora ya sabemos a qué nos enfrentamos. Los Hollow, el ferrocarril, el carbón, todo está conectado». «¿Cuál es el plan?», preguntó Buck. Colt miró hacia Willa, que revisaba a su hermano con manos firmes y mirada tranquila. Viéndola así, tan decidida, supo que no pensaba rendirse. «Lucharemos», dijo simplemente. «No solo con armas, sino con la ley y con la verdad. Aseguraremos nuestros derechos y haremos saber que las amenazas no sirven». Buck le dio una palmada en el hombro. El viejo Colt Maddox que conocí habría resuelto esto a tiros y seguiría su camino. Colt esbozó una sonrisa cansada. «Las cosas cambian. Ahora tengo algo que perder». «Ya lo veo», replicó Buck mirando hacia Willa. «El amor te sienta bien, amigo». Colt no lo negó. No tenía sentido hacerlo. Lo que sentía por Willa iba mucho más allá de la gratitud o la admiración. Era algo que había echado raíces profundas. Había pasado años errante, durmiendo bajo cielos ajenos, sin un hogar real. Ahora, no podía imaginar alejarse de ella. Los días siguientes trajeron una ola de actividad al rancho. Los hombres de Buck organizaron turnos de guardia, patrullando los límites día y noche. Caleb, con su experiencia en prospecciones, realizó un estudio más completo del yacimiento de carbón y confirmó su enorme valor. Aunque todavía se recuperaba, Colt se volcó en el trabajo. Pasaba largas horas con Willa en la mesa de la cocina, revisando documentos, haciendo listas y planeando los próximos pasos. La escritura confirma que los derechos minerales pertenecen al propietario. Leyó Willa, hojeando los papeles que su padre guardaba en una vieja caja fuerte. Y los límites están bien definidos. El potrero sur es nuestro, sin duda. «Perfecto», asintió Colt. «Escribí a un abogado en Denver que se especializa en reclamaciones mineras. Nos asesorará para registrar oficialmente el hallazgo y proteger lo nuestro». Ella lo miró, arqueando una ceja. «Conoces a mucha gente útil para ser un simple vaquero errante». Él sonrió. «He llevado una vida interesante. No todo ha sido arrear ganado. Algo se aprende en el camino». Willa dejó los papeles a un lado. «Buck dice que mañana parten hacia Helena. Las reses no pueden retrasarse más». «Nos las arreglaremos», aseguró Colt, aunque sabía que extrañaría la seguridad que ofrecían 20 hombres armados en la propiedad. «Puedo enviar un telegrama a Fort Benton. Algunos amigos míos podrían venir a trabajar aquí por una temporada». «¿Y tú?», preguntó ella en voz baja. «¿Qué pasa conmigo?». «Cuando te recuperes por completo, ¿te irás?». Colt extendió la mano y tomó la de ella. «Creí haber sido claro. Me quedo, si tú me aceptas». «¿Como socio de trabajo?», dijo ella con una sonrisa leve.
pero la mirada profunda. «Como lo que tú me permitas ser», respondió él con sinceridad. Sus ojos se encontraron. «Sé que ha pasado poco tiempo», dijo Colt, «pero nunca he estado más seguro de algo en mi vida». Willa bajó la vista hacia sus manos entrelazadas. «Cuando era niña soñaba con aventuras, con ver el mundo más allá de este valle. Jamás pensé que me quedaría aquí para siempre». «Podemos tener ambas cosas», dijo él. «Cuando todo esto se arregle, viajaremos. Veremos San Francisco, Nueva Orleans, incluso Nueva York, si lo deseas». Los ojos de Willa se iluminaron con un destello de ilusión. «¿De verdad harías eso?» «Por ti sí», respondió Colt, apretando suavemente su mano. Y en ese instante, con el sol colándose por la ventana e iluminando sus rostros cansados pero esperanzados, ambos comprendieron que, pasara lo que pasara, ya no estaban solos en la lucha. «Podríamos dejar el rancho por un tiempo», dijo Colt Maddox con una sonrisa tranquila. «Siempre que dejemos a alguien de confianza al mando. La vida es larga, Willa. No hay que elegir un solo camino». Ella se levantó de su silla, rodeó la mesa, y sin previo aviso, se sentó en su regazo con cuidado de no lastimar sus costillas aún en recuperación. «Colt Maddox, creo que me estoy enamorando de ti», susurró. Él sintió como la alegría le recorría el pecho. «Yo ya he caído, señorita Hart», respondió con una ternura que hizo que el aire pareciera detenerse. Su beso fue más profundo que los anteriores, lleno de promesas y de una pasión contenida que crecía día tras día. Cuando al fin se separaron, ambos estaban sin aliento. «Cuando todo esto con los Hollow termine», murmuró Colt, «deberíamos hacerlo oficial». «¿Me estás proponiendo matrimonio, señor Maddox?», bromeó ella, jugueteando con el cabello en la nuca de él. «De una forma poco elegante, tal vez», rió Colt, «pero lo haré mejor cuando llegue el momento. Un anillo, una rodilla en el suelo. Todo como debe ser». Ella sonrió, mirándolo con dulzura. «No necesito gestos grandiosos, solo que cumplas tu promesa de quedarte». «Esa es una promesa que pienso mantener hasta el día en que muera». A la mañana siguiente se despidieron de Buck Rawlins y de sus hombres. El capataz prometió enviar noticias cuando llegara Elena y averiguar discretamente los planes del ferrocarril. «Mantén los ojos abiertos», advirtió Buck montando su caballo. «Ese Hollow no parece de los que aceptan la derrota con calma». «Lo haremos», aseguró Colt. «Gracias por todo, amigo». «Solo asegúrate de invitarme a la boda», bromeó Buck, inclinando el sombrero hacia Willa. «Señora, ha domado a un salvaje. Creo que nos hemos domado el uno al otro», respondió ella, enlazando su brazo con el de Colt. Cuando la manada desapareció tras la colina del este, Colt sintió una mezcla de vulnerabilidad y propósito. El rancho se veía más silencioso sin los hombres de Buck, pero también más suyo, más libre. «Hoy empezamos a reconstruir», dijo mirando el horizonte. «Vamos a convertir este lugar en todo lo que puede ser». Y así lo hicieron. Durante la siguiente semana, la fuerza de Colt volvió poco a poco. El doctor retiró la férula de su muñeca y las costillas ya apenas le dolían. Con la ayuda de Rafe Holloway y Jesse Hart, comenzaron a reparar el techo del granero y las cercas del corral, descuidadas desde la enfermedad de Elias Hart. Llegaron también algunas cartas, una del sheriff Jed Rourke, informando que había hablado con Cyrus Blackstone, quien negaba conocer las acciones de su hijo Vance y prometía que no habría más problemas. Colt no le creyó ni por un segundo, pero el respiro les permitió concentrarse en mejorar el rancho. Otra carta, de su amigo abogado en Denver, detallaba los pasos necesarios para asegurar sus derechos mineros. Y una más, de Buck desde Helena, confirmando que el Ferrocarril del Norte planeaba una línea secundaria por el valle en los próximos 2 años. La más inesperada vino de un ingeniero de minas llamado Garran Flintshade, quien manifestaba interés en examinar el yacimiento. «¿Cómo se enteró de esto?», preguntó Willa durante el desayuno sosteniendo la carta. «Seguro Buck comentó algo sin querer»,
dijo Colt. Cuando hay dinero de por medio, las noticias vuelan. ¿Deberíamos invitarlo a venir? Colt lo pensó un momento. Sí, pero con cuidado. Necesitamos saber exactamente qué tenemos antes de negociar con nadie. Los días siguieron su curso, y su relación se hizo más profunda. Cada tarde se sentaban juntos en el porche, a veces hablando, a veces simplemente disfrutando del silencio y del vaivén del columpio. Rafe y Jesse les dejaban su espacio, sabiendo bien que el amor crecía entre los dos. Colt, sin embargo, era prudente. En un pueblo pequeño, la reputación de una mujer valía tanto como su honor. Una mañana clara de octubre, un mes después del accidente, llegó Garran Flintshade. Era un hombre menudo, de gafas redondas y modales meticulosos, que traía consigo instrumentos de medición y una libreta repleta de cálculos. Tras una breve presentación, partió con Colt y Rafe hacia el Potrero Sur. Pasó todo el día tomando muestras y apuntes. Cuando regresaron, el ingeniero estaba casi eufórico. «Calidad excepcional», anunció mientras Willa servía la cena. «La veta se extiende por casi todo el Potrero Sur, quizá más allá». «¿Y eso es bueno?», preguntó Willa. «Muy bueno», confirmó Flintshade. «Este carbón tiene alto contenido de carbono y pocas impurezas. Los ferrocarriles lo prefieren, porque arde más caliente y más limpio». «¿Y cuánto podría valer?», quiso saber Colt. El ingeniero se ajustó las gafas. «Es difícil estimarlo sin más pruebas, pero podría superar los $50,000. Willa casi dejó caer la fuente de carne. ¿50,000? «O incluso más», añadió él, «dependiendo de la profundidad y la extensión. Y eso solo en valor inicial. Si lo explotan ustedes mismos, las ganancias podrían durar años». Colt y Willa se miraron sin palabras. Aquello era una fortuna, suficiente para transformar su rancho en uno de los más prósperos de todo el territorio. Después de cenar, Flintshade desplegó sus mapas y explicó sus conclusiones. «Podrían arrendar los derechos de extracción a una compañía como Northern Pacific», dijo, «o bien desarrollar la mina ustedes mismos». Colt escuchó en silencio, consciente de que el destino del rancho y de su nueva vida con Willa acababa de cambiar para siempre. «Cada opción tiene sus ventajas y desventajas», dijo Colt Maddox, mirando al ingeniero con atención. «¿Qué nos recomendaría usted?». Garran Flintshade se tomó un momento antes de responder. «Dadas sus limitaciones en minería, una sociedad podría hacerlo mejor. Ustedes mantienen la propiedad de la tierra y una parte de las ganancias, mientras los expertos se encargan de la extracción». «¿Y su compañía podría organizar algo así?», preguntó Willa Hart con cautela. «Podría ser», respondió él sonriendo. «Represento a un grupo de inversionistas interesados en desarrollar recursos a lo largo de las rutas ferroviarias. Podemos discutir los términos». Cuando Flintshade se retiró a la habitación de huéspedes, Colt y Willa permanecieron junto al fuego mucho después de que Jesse y Rafe se hubieran ido a dormir. La llama crepitaba, iluminando sus rostros pensativos. «Es demasiado para asimilar», admitió ella, apoyando la cabeza en su hombro. «Hace un mes estaba al borde de perder el rancho, y ahora hablamos de minas de carbón y del ferrocarril». «La vida cambia deprisa», dijo él, rodeándola con el brazo. «Pero lo importante es...». «¿Qué quieres tú, Willa? Esta tierra pertenece a tu familia». Ella guardó silencio un momento, mirando las brasas. «Quiero seguridad», respondió al fin. «Para Jesse, para este lugar. Quiero honrar lo que mis padres construyeron». Levantó la vista hacia él. «Pero también quiero un futuro contigo. Tal vez hijos. Y aventuras más allá de este valle. ¿Es mucho pedir?». «No en absoluto», le dijo él, besándole la frente. «Creo que la idea de Flintshade tiene sentido. Mantendremos el control de la tierra y dejaremos que los expertos se encarguen de la mina. Las ganancias asegurarán el rancho por generaciones y nos darán libertad para construir la vida que soñamos». Ella sonrió.
Lo haces parecer tan sencillo. No sencillo, corrigió él, pero posible. Necesitaremos buenos abogados, contratos claros, y tener cuidado con quién confiamos. Con los Hollow, desde luego que no. Definitivamente no, respondió Colt con el ceño fruncido. Y hablando de eso, me preocupa su silencio. Ha estado demasiado tranquilo. ¿Crees que planean algo? Estoy seguro. Vance no es de los que se rinden fácilmente, y hay demasiado en juego. Como si sus palabras hubieran invocado el peligro. El sonido de cascos se escuchó en la distancia. Colt se levantó de inmediato y se acercó a la ventana. A la luz de la luna distinguió 3 jinetes que se acercaban al paso. «Quédate aquí», le dijo a Willa, tomando su revólver. «Ni lo sueñes», replicó ella, alcanzando la vieja escopeta de su padre que colgaba sobre la chimenea. «Este es mi hogar. Enfrentamos los problemas juntos». Él quiso protestar, pero vio en su mirada una firmeza que conocía bien. «Al menos, quédate detrás de mí». Salieron al porche, las armas listas. Los jinetes se detuvieron a una distancia prudente. Cuando se acercaron al círculo de luz que emanaba de las ventanas, Colt se sorprendió al reconocer a Cyrus Blackstone, el banquero, acompañado por el sheriff Jed Rourke y un tercer hombre que no conocía. «Buenas noches, señor Maddox, señorita Hart», saludó el sheriff. «Lamento molestarles a estas horas, pero el señor Blackstone insistió en que era urgente». «¿De qué se trata esto?», preguntó Colt sin bajar el arma. El banquero, un hombre delgado con ojos fríos como los de su hijo, desmontó con rigidez. «He venido a hacerle una oferta, señorita Hart», dijo con voz medida. «Bastante generosa considerando los recientes descubrimientos en su propiedad». «¿Cómo se enteró de eso?», preguntó Willa, tensa. El tercer hombre desmontó y dio un paso adelante. «Supongo que eso fue cosa mía», dijo Garran Flintshade, entrando en el círculo de luz. «Me tomé la libertad de informar al señor Blackstone sobre mis hallazgos». La traición golpeó a Colt como un disparo. «¿Trabajas para él?». Flintshade se acomodó las gafas, incómodo. «Trabajo para quien paga por mis servicios, señor Maddox. Los Blackstone han sido clientes míos desde hace tiempo». «Lo envió aquí para espiarnos», acusó Willa, su voz llena de furia. «Lo envié para confirmar lo que mis topógrafos ya habían descubierto», replicó Blackstone con calma. «Y para conocer la magnitud real del yacimiento». El sheriff Rourke se removió, incómodo. «Solo estoy aquí para mantener la paz, amigos. No hay ley que prohíba hacer una oferta de negocios». Colt apretó el revólver. «Pero sí las hay contra el allanamiento y la intimidación». Su hijo parece haberlo olvidado. Blackstone agitó una mano con desdén. Vance fue impulsivo. Sus métodos fueron lamentables, pero mi oferta sigue en pie. $20,000 por el rancho Hart, con todos los derechos minerales incluidos. Un precio justo dadas las circunstancias. «Justo», repitió Colt con una risa amarga. «Solo el carbón vale más del doble». «Tal vez», admitió Blackstone, «pero la minería requiere capital, contactos y experiencia, cosas que usted no tiene, señor Maddox, cosas que a mis socios y a mí nos sobran». «Tenemos otras opciones», dijo Willa con firmeza. «El ferrocarril estaría muy interesado en saber cómo ha usado información confidencial para comprar tierras a lo largo de su ruta». Un destello de ira cruzó el rostro de Blackstone, aunque lo ocultó enseguida tras una sonrisa fría. «Las acusaciones sin pruebas son peligrosas, señorita Hart», dijo Cyrus Blackstone con una calma gélida, «especialmente cuando se hacen contra hombres con influencia». «¿Eso fue una amenaza?», replicó Colt Maddox, avanzando un paso, pero el sheriff Jed Rourke se interpuso con gesto de advertencia. «Tranquilos», dijo el agente de la ley. «Nadie está amenazando a nadie. El señor Blackstone hizo una oferta. Ustedes la rechazaron. Eso es todo». Blackstone los miró con frialdad. «Piénsenlo bien antes de decir que no. El ferrocarril pasará por este valle, con o sin su cooperación. Los que trabajen con nosotros prosperarán.
¿Los que no? Dejó la frase suspendida, como una sombra. Nos la jugaremos, respondió Colt, sereno. El aire se llenó de tensión durante un largo instante, hasta que el banquero asintió brevemente. Como deseen. Pero recuerden, mi oferta no estará sobre la mesa para siempre. Subió a su caballo con rigidez. Buenas noches, señorita Hart, señor Maddox. Estoy seguro de que volveremos a hablar pronto. Los tres hombres se alejaron bajo la luz de la luna, dejando a Colt y Willa en el porche, aún con las armas listas. Cuando el sonido de los cascos se desvaneció, Jesse Hart salió de la casa, el rifle en las manos. «Oí todo», dijo con el rostro tenso. «¿Qué hacemos ahora?» Colt cruzó una mirada con Willa. «Ahora nos preparamos», respondió con gravedad. «Porque esto está lejos de haber terminado». Los días siguientes a la visita de Blackstone fueron tensos, pero también productivos. Garran Flintshade se marchó temprano la mañana siguiente, evitando el contacto visual con Colt o Willa. Sin embargo, dejó sus mapas y notas sobre la mesa, quizás como un gesto silencioso de disculpa. Y pese a todo, su información resultó valiosa. Colt no perdió tiempo. Mandó a Jesse a los ranchos vecinos con mensajes pidiendo apoyo, apelando al viejo código del oeste. Cuando el peligro acechaba, los vecinos se ayudaban entre sí. Al caer la noche, 3 hombres más llegaron a ofrecer ayuda, viejos amigos de Elias Hart, decididos a proteger la herencia de su hija frente a los banqueros que nadie en la región terminaba de confiar. Mientras tanto, Willa redactó largas cartas para la Northern Pacific Railroad Company y para el gobernador territorial, describiendo las maniobras sospechosas de Blackstone y el hallazgo del carbón. «Puede que no obtengamos respuesta pronto», dijo mientras sellaba los sobres, «pero si algo nos pasa, quedará constancia de lo que temíamos». La semana transcurrió sin señales de los Hollow o sus hombres. La rutina volvió: alimentar el ganado, reparar cercas, preparar las comidas, pero bajo esa aparente calma, todos estaban en guardia. Colt, impulsado por la necesidad, aceleró su recuperación. Aunque sus costillas aún dolían, montaba a caballo cada mañana, fortaleciendo músculos y recuperando el pulso de su antiguo vigor. Practicaba desenfundar el revólver, una y otra vez, decidido a estar listo cuando, no si, el peligro regresara. Una tarde fría, mientras reparaba una cerca en el potrero norte, divisó un jinete solitario acercándose desde el camino de Helena. Apoyó la mano en su pistola, alerta, hasta que reconoció la silueta. «¡Buck Rawlins!», exclamó con una sonrisa al verlo desmontar. «Pensé que ya estarías camino a Texas». «Cambio de planes», respondió el capataz, estrechándole la mano. «Entregué el ganado en Helena y luego recibí tu telegrama. Decías que necesitabas hombres con experiencia. ¿Volviste solo por eso?», preguntó Colt, conmovido. «Por eso. Y porque escuché rumores. En Helena dicen que Vance Hollow está reuniendo pistoleros. Pensé que te vendría bien un par de manos más», contestó Buck con una sonrisa torcida. De regreso al rancho, Buck le contó lo que había oído. «Blackstone anda con problemas financieros», explicó. «Ha comprado más tierras de las que puede pagar, apostando todo al ferrocarril. Si no entrega tu yacimiento, sus socios lo dejarán caer». «Entonces está desesperado», reflexionó Colt. «Eso lo hace aún más peligroso». «Sí, pero también más propenso a cometer errores», replicó Buck. Willa salió a recibirlo, agradeciéndole de corazón por regresar. Se sentaron a tomar café, y los hombres le pusieron al día sobre todo lo ocurrido. «Así que Flintshade trabajaba para Blackstone desde el principio», murmuró Buck, negando con la cabeza. «Lo sabía, esos ingenieros nunca son del todo independientes». «Al menos dejó información útil», dijo Willa. «Ahora sabemos exactamente lo que tenemos bajo tierra». «Y él sabe que lo sabemos», añadió Colt. «Por eso debemos estar listos para lo que venga». Esa noche se reunieron todos: Colt, Willa, Buck, Rafe Holloway
y Jesse. Extendieron los mapas sobre la mesa y trazaron un plan. Defensas, señales, patrullas, puntos de observación. Si los Hollow volvían a atacar, encontrarían un rancho Hart muy distinto al de antes. Ya entrada la noche, cuando los demás se retiraron, Colt y Willa permanecieron frente al fuego moribundo. Él la abrazó, respirando el suave aroma de lavanda de su cabello. «Lo siento», susurró. «No era así como imaginaba que empezaría nuestra historia». Ella lo miró, seria pero sin miedo. «No te disculpes. Si no hubieras llegado aquí, si no hubieras caído de aquel caballo, lo habría perdido todo. El rancho, quizá incluso a Jesse». Le acarició la mejilla. «Pase lo que pase, no me arrepiento de nada contigo». Y en el silencio que siguió, mientras el fuego lanzaba sus últimos destellos, ambos comprendieron que, aunque la tormenta aún no había pasado, ya no la enfrentarían solos. Él la besó entonces, con todo lo que no podía decir con palabras, su miedo por ella, su determinación de proteger lo que estaban construyendo juntos, y esa certeza creciente de que Willa Hart se había convertido en el centro de su mundo. «Cásate conmigo», susurró Colt Maddox cuando al fin se separaron. «No algún día, pronto. Si se avecina el peligro, quiero enfrentarlo como tu esposo». Los ojos de ella se abrieron, brillando con emoción. «Sí», dijo en voz baja, «en cuanto pueda arreglarse». 3 días después se casaron en la pequeña iglesia del pueblo, con Jesse Hart, Rafe Holloway, Buck Rawlins y algunos rancheros vecinos como testigos. La ceremonia fue sencilla, pero llena de significado. Willa lucía el vestido de novia de su madre, y Colt, su mejor camisa, recién planchada para la ocasión. «Yo, Colt Maddox, te tomo a ti, Willa Hart, como mi legítima esposa», dijo él con voz firme, mientras deslizaba un sencillo aro dorado en su dedo. «Para tenerte y sostenerte desde hoy, en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, para amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe». Cuando ella repitió los votos, con voz clara y serena, Colt sintió que todo encajaba. Pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos. La celebración fue modesta pero alegre. Las mujeres del valle prepararon un festín y un violinista de un rancho vecino tocó melodías que llenaron la tarde con risas y esperanza. Por unas preciosas horas, la amenaza que pendía sobre ellos pareció desvanecerse, dejando lugar a la felicidad. Esa noche, ya como marido y mujer, se descubrieron el uno al otro con ternura y deseo. La timidez inicial de Willa dio paso a una pasión contenida, despertada por las caricias y las palabras suaves de Colt. En la intimidad de su habitación, el mundo exterior dejó de existir. Solo quedaba la entrega silenciosa de 2 almas que se elegían por completo. Después, mientras ella reposaba en sus brazos, Willa acarició la cicatriz en la frente de él. Recuerdo permanente de aquel día en que el destino los unió. «¿Crees en el destino?», preguntó en un susurro. «Antes no», respondió él, jugando con un mechón de su cabello. «Siempre pensé que un hombre forjaba su propio camino. Pero ahora», sonrió en la oscuridad, «cuesta creer que fuera pura casualidad que llegara a tu puerta aquel día». «Cuando te vi caer», murmuró ella, «algo dentro de mí se rompió. Corrí sin pensar, y las palabras me salieron solas. No te me vayas ahora». «Te oí», dijo Colt. «Aún con el dolor, escuché tu voz. Fue lo que me mantuvo con vida». Ella se acurrucó contra su pecho. «Prométeme que pase lo que pase. Con los Hollow, con el carbón, con todo. Lo enfrentaremos juntos, lo prometo», juró él, sellando las palabras con un beso. «Nada nos separará, Willa. No mientras respire». Durmieron abrazados, encontrando paz a pesar de la incertidumbre del amanecer que se acercaba. El ataque llegó al alba, 3 días después. Colt ya estaba despierto, revisando los caballos, cuando oyó los primeros disparos.
Corrió desde el establo y vio jinetes descendiendo por la colina oriental. Al menos 15 hombres, encabezados por Vance Hollow. ¡Willa!, gritó, echando a correr hacia la casa. Dentro, el caos estalló. Todos corrieron a sus posiciones defensivas. Willa y Jesse tomaron rifles en las ventanas del frente, mientras Rafe Holloway cubría la puerta trasera. Buck Rawlins, que dormía en la cabaña de los peones, salió con su Winchester y se atrincheró tras el abrevadero. La primera andanada de balas astilló las ventanas y destrozó parte del porche. Colt se lanzó tras una pila de leña, desenfundando su revólver, mientras los proyectiles silbaban a su alrededor. «No disparen todavía», ordenó. «Dejen que se acerquen». Los jinetes cargaron hacia la casa, disparando sin control. Colt esperó el momento justo y gritó. «¡Ahora!». 5 rifles tronaron al unísono. 2 hombres cayeron de sus monturas y otro se tambaleó herido. Los demás buscaron cobertura tras los corrales y los cobertizos. La voz de Vance Hollow resonó en el aire. «Hart, es tu última oportunidad. Entrégame la escritura o quemaremos todo». «Vete al infierno, Hollow», respondió Colt, disparando hacia su posición. Siguió un intercambio tenso de disparos. Nadie lograba ventaja. Los defensores tenían mejores posiciones, pero los atacantes eran más. Los minutos se alargaron como horas, con disparos aislados rompiendo el silencio. «Intentan agotarnos», murmuró Buck durante una pausa. «Esperan que nos quedemos sin balas o cometamos un error». «Tenemos que cambiar el juego», replicó Colt, recargando su arma. «Hay que hacerlos salir al descubierto». Willa, que se había unido tras la pila de leña, señaló hacia el establo. «Se están moviendo hacia allá. Si prenden fuego al granero, la casa seguirá». Colt observó la escena con el rostro endurecido. Tenía razón. 3 de los hombres de Hollow rodeaban el granero por el lado ciego. «Debo detenerlos», decidió. «Buck, cúbreme. Voy a dar la vuelta por la bodega y saldré detrás del establo». «Es demasiado peligroso», protestó Willa, agarrándolo del brazo. «Son demasiados». Él le sonrió apenas, con esa mirada que mezclaba ternura y fuego. «Lo sé, pero si no lo hago, perderemos todo». «No tenemos otra opción», dijo Colt Maddox, besando rápidamente a Willa Hart antes de que pudiera detenerlo. «Manténlos distraídos en el frente. Volveré antes de que te des cuenta». Antes de que ella alcanzara a protestar, él se deslizó entre los matorrales, corriendo agachado hasta la vieja trampilla del sótano, casi oculta bajo un rosal descuidado. El túnel angosto conectaba la casa con el granero, una idea que Elias Hart había tenido años atrás para poder moverse durante las tormentas de nieve. Al emerger dentro del establo, Colt oyó las voces afuera. Los hombres de Vance Hollow discutían dónde colocar los barriles de queroseno. Se movió en silencio hasta la puerta lateral y asomó la mirada. 2 hombres le daban la espalda. Un tercero vigilaba más allá, junto al corral. Respiró hondo. Y de pronto salió de golpe, con el revólver en alto. «¡Suelten las armas!», gritó. Los forajidos giraron sorprendidos, pero Colt fue más rápido. 2 disparos retumbaron en el aire. El más cercano cayó gritando, sujetándose la pierna. El segundo alcanzó a disparar a ciegas, la bala astillando madera junto a la cabeza de Colt. Desde la casa, Buck Rawlins y los demás respondieron con fuego de cobertura. El tercer hombre, al ver a sus compañeros heridos, montó apresurado y huyó en desbandada. Colt se acercó al caído, le quitó el arma de una patada y apuntó al suelo. «Diles a tus amigos que esto se acabó. El próximo que se acerque al granero se lleva una bala entre los ojos». El tiroteo continuó casi una hora más, una guerra de desgaste donde ninguno cedía terreno. Y entonces, al elevarse el sol sobre las montañas del este, se oyó un nuevo sonido. Caballos, muchos caballos, y ruedas de carretas acercándose desde el camino del pueblo. Vance Hollow también lo oyó. «¡Qué demonios!», gruñó, girando hacia el ruido.
Colt se asomó entre los tablones del establo y sintió renacer la esperanza. Por el camino aparecía una procesión de jinetes. Al frente venía el sheriff Jed Rourke, seguido por al menos 20 hombres, rancheros de todo el valle. Algunos los conocía, otros eran rostros nuevos. Detrás de ellos venían carretas llenas de hombres armados. ¡Hollow!, tronó la voz del sheriff. ¡Tiren las armas! ¡Están rodeados! Vance salió de su escondite, el rostro desfigurado por la rabia. «Esto es un asunto privado, sheriff. Esa gente robó lo que nos pertenecía». «No parece tan privado», replicó Rourke. «A mí me parece un ataque armado a propiedad legal. Suelten esas armas antes de que mis hombres abran fuego». Por un instante Colt pensó que Vance daría la orden de seguir luchando, pero la realidad era clara. Estaban superados en número. Incluso sus pistoleros Hank Dobbs, Lou Ramsey, Brax Redmau y Wade Stormridge empezaron a dejar caer sus rifles. «Esto no ha terminado», escupió Vance mientras los hombres del sheriff lo desarmaban. «Tu padre ya fue arrestado», lo interrumpió Rourke con frialdad. «Los alguaciles federales lo detuvieron esta mañana por fraude, conspiración y robo de derechos mineros». El gobernador Vale tomó interés personal después de leer la carta de la señora Maddox. Colt salió de su escondite, exhausto, y vio a Willa corriendo hacia él, con lágrimas de alivio. «¡Estás vivo!», sollozó, lanzándose a sus brazos. Él la sostuvo con fuerza, sintiendo su corazón desbocado contra el pecho. «Estoy bien. Todos lo estamos». Mientras los ayudantes del sheriff escoltaban a Vance y a sus hombres hacia el pueblo, los rancheros vecinos se acercaron. Muchos estrecharon la mano de Colt. Otros abrazaron a Willa, expresando su apoyo. «Nos llegó la noticia de su boda», contó Silas Granger, un ranchero veterano. «Y también que los Hollow querían quedarse con lo suyo. Cuando escuchamos los disparos, reunimos a todos los hombres del valle». «Nos han salvado la vida», dijo Willa con la voz temblorosa. Silas negó con la cabeza. «Solo protegimos a los nuestros. Tu padre era un buen hombre. Habría hecho lo mismo por cualquiera de nosotros». A medida que avanzaba la mañana, la verdad salió a la luz. La carta de Willa al gobernador había iniciado una investigación que destapó una red de corrupción que involucraba a los Hollow, a varios ejecutivos del ferrocarril e incluso a un juez territorial. Cyrus Blackstone, el patriarca, usaba su banco para apropiarse de tierras por donde pasaría la vía del tren, revendiendo después esas propiedades a precios inflados. El gobernador se interesó especialmente en su hallazgo de carbón, explicó el sheriff Rourke más tarde, mientras tomaban café en la cocina del rancho Hart. La oficina de minería del territorio quiere enviar a su propio perito para evaluar el depósito. «Mientras mantengamos la propiedad del terreno», dijo Willa con firmeza, «y un porcentaje de las ganancias», añadió Colt. «Tenemos planes para este lugar». Rourke asintió con una sonrisa. «Estoy seguro de que podrán arreglarlo. El gobernador quiere compensar lo ocurrido aquí». Al caer la tarde, el rancho volvió a la calma. Los vecinos regresaron a sus hogares, los heridos fueron atendidos, y los Hollow dormían tras los barrotes del calabozo. Buck Rawlins decidió quedarse unos días más, hasta que todo quedara resuelto, mientras Rafe Holloway y Jesse se retiraban agotados tras el largo día. Esa noche, cuando el viento soplaba suave entre los álamos, Colt Maddox y Willa Hart se sentaron juntos en el porche, viendo cómo el sol se apagaba sobre las montañas del oeste, sabiendo que, por fin, la paz, ganada con sangre, amor y coraje, era verdaderamente suya. En el porche del rancho, Colt Maddox y Willa Hart se mecían suavemente en el viejo columpio, mirando cómo el atardecer teñía el cielo del oeste con tonos dorados y carmesí. El brazo de él rodeaba sus hombros. La cabeza de ella descansaba sobre su pecho. «Cuesta creer que todo haya terminado», susurró ella. «No ha terminado», corrigió él con una sonrisa tranquila. «Apenas está comenzando». Ella lo miró y sonrió. «Tienes razón.
Tenemos un rancho que levantar, una mina de carbón que negociar, una vida que construir. Y una familia, añadió él, dejando que su mano descansara suavemente sobre su vientre. Si tú quieres. Claro que quiero. Ella cubrió su mano con la suya y bajó la mirada, con un leve rubor. No estoy del todo segura aún, pero creo que nuestra noche de bodas pudo haber sido especialmente bendecida. Una alegría inmensa recorrió el corazón de Colt. La abrazó con ternura y la besó con toda la fuerza del amor que sentía. Sería la mayor bendición de todas, susurró contra sus labios. Las primeras estrellas ya titilaban en el cielo cuando siguieron hablando de su futuro, de los sueños que los esperaban, seguros de que el amor que los unía sería el cimiento de todo. 5 años después, Colt se encontraba de pie en el porche de la casa, ahora más grande y sólida. Observaba cómo su hijo de 3 años, Orrin Hart, corría entre las luciérnagas al caer la tarde. A su lado, Willa mecía en brazos a su hija bebé, Ayla Hart, cantándole una melodía suave hasta que el sueño la venció. El rancho prosperó más de lo que ambos hubieran imaginado. La mina, trabajada en asociación con el gobierno territorial, les brindó una fuente constante de ingresos. Con eso triplicaron el ganado y modernizaron las instalaciones. El ramal del ferrocarril, terminado 2 años atrás, corría por el borde este de sus tierras y conectaba directamente con Helena y otros mercados lejanos. ¡Papá!, gritó Orrin emocionado. ¡Mira, atrapé una! Con cuidado, no la aplastes, respondió Colt, bajando los escalones para reunirse con él. El niño abrió despacio las manos, dejando ver la pequeña luz que parpadeaba entre sus dedos. «Mírala, ¿no es increíble?», dijo Colt con asombro. Orrin asintió muy serio antes de soltar la luciérnaga, observando cómo ascendía al cielo nocturno, enviando su mensaje luminoso a las demás. Desde el porche, Willa los contempló, su esposo y su hijo, silueteados contra el resplandor del crepúsculo. Su corazón se llenó de amor y gratitud por aquella vida que habían construido juntos. Cuando Colt regresó, besó la frente de la pequeña Ayla y se sentó a su lado. «Hoy recibí una carta de Buck Rawlins», comentó. «Dice que traerá un rebaño el mes que viene y que pasará a visitarnos». «¡Qué alegría!», respondió Willa sonriendo. A Orrin le encantan sus historias de vaquero. Se quedaron en silencio, disfrutando de la calma del anochecer y del consuelo que traía saber que habían superado tanto. Los Hollow hacía tiempo que no eran más que un recuerdo. Cyrus Blackstone había muerto en prisión 2 años atrás, y Vance Hollow había huido del territorio tras cumplir su condena, con su reputación y fortuna destruidas. ¿Alguna vez piensas en aquel día?, preguntó Willa de repente. «Cuando caíste de tu caballo». Colt se tocó la pequeña cicatriz en la frente, una marca imborrable de aquel momento que cambió su destino. «A veces», respondió con serenidad, «pero más pienso en lo que vino después. En escuchar tu voz, verte correr hacia mí». Ella sonrió entre lágrimas. «Dijiste, no me dejes ahora». «Tenía miedo», admitió ella, «no solo de perderte, sino porque incluso entonces supe que eras importante, que estabas destinado a quedarte en mi vida». Colt tomó su mano, acariciando la alianza dorada que él mismo había puesto allí 5 años atrás. «La mejor caída de mi vida», murmuró con ternura. Cuando la oscuridad cubrió por completo las praderas de Montana, recogieron a los niños y entraron en la casa. Las ventanas del rancho Hart Maddox brillaban cálidas contra la noche, como un faro de amor y perseverancia. Aquel encuentro fortuito, nacido del dolor y la esperanza, se había convertido en una historia que perduraría por generaciones.